Evangelio según Lucas, capítulo 6, versículo 20. Y alzando Jesús los ojos, decía a sus discípulos: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Nos quedamos ahí. Por supuesto es un mensaje más largo. Tenemos que decir en principio que este mensaje o esta manera de exponerlo en el Evangelio de Lucas difiere en muchos aspectos con el Evangelio de Mateo. Cuando hablamos de las bienaventuranzas y del sermón de la montaña, normalmente acudimos al Evangelio de Mateo. Allí tenemos 3 capítulos largos, Mateo capítulo 5, 6 y 7. En cambio, cuando nos acercamos al Evangelio según Lucas, es mucho más corto. Y aquí tenemos que presentar, y siempre tenemos que señalarlo, las diferencias que hay y las diferencias de los comentaristas. Algunos piensan, la verdad es que mi opinión aquí está dividida, porque hay algunos comentaristas que aprecio, que dicen que este fue el mismo acontecimiento con diferentes perspectivas. En cambio, otros comentaristas, que también aprecio, dicen que este fue otro acontecimiento y por tanto otro mensaje. Tenemos que entender que a lo largo de los 3 años de ministerio, el Señor Jesús en diferentes lugares, Galilea, Judea, pudo traer las mismas enseñanzas en diferentes contextos. Aquí podemos ver que hay diferencias. Por ejemplo, si vais al Evangelio según Mateo, nos dice que fue a la montaña. En cambio, cuando leemos aquí en un principio, en los versículos anteriores de los que hemos leído, nos dice que fue a un llano. En el Evangelio de Mateo nos dice que el mensaje fue antes de elegir a los discípulos. En cambio, aquí en el de Lucas, primero fueron los discípulos y después fue el mensaje. Así que cada uno de ellos, de los comentaristas, busca sus diferentes argumentaciones para poder señalar las diferencias. Lo que sí tenemos que decir, y lo sabemos, es que cuando un evangelista como Mateo, Lucas o Marcos se acercan al mismo acontecimiento, lo pueden mirar de diferentes perspectivas, y aun cuando fuera el mismo o fuera otro diferente, en otro momento, nos van a señalar las enseñanzas tal como ellos mismos las perciben o consideran que es importante. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta porque no son contradicciones, sino perspectivas de acontecimientos o enseñanzas únicas. ¿De acuerdo? Cada uno va a resumir lo que posiblemente eran mensajes o un mensaje mucho más largo. Cuando leemos, y así nos parece largo, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, 6 y 7, y podamos decir que es largo, aún podría haber sido mucho más largo. Mateo lo concluye de una manera y ahora Lucas lo concluye de otra forma. Y va a mostrar las enseñanzas dependiendo de las otras cosas que nos va a ir instruyendo. Así que cuando leáis las bienaventuranzas tal como las exponemos en este capítulo 6, podréis ver que mucho de lo que se enseña, luego con parábolas, otras imágenes o instrucciones, Lucas lo va a ir apoyando. Esto es una perspectiva que debemos de entender
para comprender mejor el pasaje. Lucas va a ordenar las bienaventuranzas y el evangelio, su perspectiva del evangelio, en las doctrinas que él quiere enfatizar. Lo vamos a ir viendo por secciones. Mi intención en esta exposición del Evangelio de Lucas no es detenerme en cada versículo, cada enseñanza e instrucción. Sí es verdad que me gustaría motivaros para que cuando después vosotros estéis en casa no leáis de corrido, es decir, de manera muy rápida, este pasaje del capítulo 6, sino que os podáis detener, contrastar con el Evangelio de Mateo y demás. Pero yo no voy a intentar, o al menos voy a procurar no detenerme en cada línea o en cada versículo, sino de verlo con secciones quizá más amplias, dependiendo de lo que el Señor nos vaya indicando. ¿De acuerdo? Lo que sí vamos a ver en este día, hoy, en esta oportunidad, es una introducción a todo lo que es el mensaje en sí. Porque de la misma manera que leemos en Mateo, lo tenemos aquí, que empiezan con las bienaventuranzas. Bienaventurado, el pobre, bienaventurado, tal, etcétera, etcétera, etcétera. Y Lucas lo hace de la misma forma. Entonces quizá podemos pensar que aun cuando fuera el mismo mensaje o fueran mensajes diferentes en acontecimientos diferentes, los dos evangelistas quieren mostrarnos que el sermón, todo el mensaje que nos va a traer, va a venir en primer lugar con estas bienaventuranzas, aun cuando aquí Lucas nos va a introducir también lamentos, los hay, que son contrastables, paralelos con las bienaventuranzas. Vamos a ver algunas cosas que son importantes a la hora de comprender todo lo demás. Lo primero que nos llama la atención o que nos debe de interesar es que Jesús se dirige a los discípulos y alzando los ojos hacia sus discípulos, es decir, los que creían, no solamente serían los 12 que estaban con él, sino aquella otra gran multitud que eran verdaderos discípulos y que eran verdaderos creyentes. Esto mismo lo va a señalar el Evangelio según Mateo. Pero cuando se está dirigiendo, como podéis ver, a los discípulos, nuestro Señor Jesús va a estar pensando en las multitudes, en la multitud, en el resto de la gente que está a su alrededor, que habían venido a ser sanados, habían venido a investigar y quizá incluso con malas intenciones para provocarle o para tentarle. El mensaje, por tanto, es dirigido a los creyentes, pero diciéndole a los creyentes y en algún momento dirigiéndose a la multitud con ciertas enseñanzas e instrucciones. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque ya hemos dicho en alguna ocasión que los evangelios no fueron escritos en primer lugar para el mundo. Los evangelios, con el resto de la escritura, es el libro del pueblo de Dios. Ha sido escrito en primer lugar para los creyentes. Y aun cuando hay mensajes sublimes, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, etcétera, mensajes evangelísticos, por supuesto, la Biblia y el Evangelio de Lucas es para los creyentes. Y este sermón, este mensaje está dirigido en primer lugar para los creyentes. ¿Por qué? Porque antes de nosotros, los discípulos, los 12, y a proclamar el Evangelio, tienen que pensar en ellos mismos, en quiénes son, cómo están, qué es lo que tienen. Fijaros lo que nos dice el apóstol Pablo cuando escribe a su discípulo Timoteo. Y quizá lo que le está diciendo a Timoteo nos lo tiene que decir también a nosotros. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo dice así. En el capítulo 4, ya que sea que leamos capítulo 1, podríamos leer también el capítulo 2, porque todos son instrucciones personales para su discípulo. Pero fijaros lo que nos dice, capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo
y a los que te oyeren. Esto es crucial para cada uno de los que estamos aquí en esta tarde. Cuando leáis la Biblia, no estéis pensando en ellos. Tenéis que estar pensando en vosotros. ¿Qué es lo que la palabra de Dios, qué es lo que las bienaventuranzas me están diciendo a mí? Ten cuidado en primer lugar de ti mismo. ¿Cómo vas a poder cuidar de la casa de Dios si no te estás cuidando a ti mismo? ¿Cómo puedes tú llevar un mensaje, ser mensajero, embajador o edificador de otro si tú mismo estás en desorden? Por eso Jesús, pensando en la multitud y la necesidad de aquella gente del Evangelio, le está diciendo a los discípulos, poneros vosotros en primer lugar y analizar vuestra propia situación. Los creyentes tenemos que tener claro el mensaje y la actitud con la cual nosotros llevamos ese mensaje a la hora de anunciarlo. No, nosotros no somos loros. Los loros escuchan y repiten. O no sé si son las cotorras, no sé. Pero no somos loros. Estamos escuchando una palabra, imitamos la palabra y repetimos la palabra. Nosotros somos discípulos. Y por tanto tenemos que ir a la Escritura para ver qué es lo que me está diciendo a mí y después explicarlo a otro. Y no solamente es eso, sino que tengo que hacer que la Escritura me transforme a mí, me edifique a mí, para que después, con sabiduría y templanza, con denuedo, pueda llevar el Evangelio a los demás. Lee las bienaventuranzas, pero aplícalas en primer lugar a ti mismo. De principio a fin. Mira si en verdad eres un creyente obediente a lo que estás leyendo. Lo segundo que quiero enfatizar con respecto a todo este mensaje es que lo que nos va a mostrar en primer lugar no solamente son los sentimientos de la gente alrededor o de los discípulos que podían haber, sino que manifiesta en primer lugar los sentimientos de Jesús. De la misma forma que se siente conmovido ante la gran multitud, y nos va a decir más adelante, rogar al Padre que envíe obreros, o lo podemos ver en otras ocasiones del lamento de Jesús, aquí lo que nos está hablando es cómo Jesús o Dios se siente. Fijaros, lo que está expresando Lucas, que hace Mateo, es ver a la multitud y decir, bienaventurados sois vosotros los pobres, o los que lloráis, o los que sois perseguidos. Lo que está hablando es de lo que Dios siente. Y en segundo lugar, cuando empieza ahí, ¡ay de vosotros los ricos! ¡Ay de vosotros los que estáis saciados! Ese bienaventuranza o felicidad y ese sentimiento de dolor viene en primer lugar de nuestro Dios y viene en primer lugar de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leéis más adelante en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, hemos citado en más de una ocasión, fijaros, en el capítulo 15 de Lucas nos dice, versículo 7, os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan el arrepentimiento. Apartando lo que es el gozo de que un pecador se arrepienta, lo que nos está diciendo es que el gozo está en el cielo. Es el cielo el que se regocija. Y si lo leemos en el versículo 10, dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo en el cielo. Y nuestro Señor Jesús, al ver a la multitud y ver a los creyentes, ver a los discípulos, dice, felices vosotros, que sois pobres ahora, pero seréis ricos más tarde. Felices vosotros, que ahora lloráis, pero que sabemos que un día reiréis, os llenaréis de gozo. Ese sentimiento viene de nuestro Señor Jesucristo. Pero fijaros ahora en el lamento, en la pena que se está manifestando más adelante. ¡Ay de vosotros!, dice más adelante.
Y eso es un lamento que viene del pecho, que viene de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no es una piedra insípida o fría, no es mármol. Nuestro Señor Jesucristo tiene pasión y tiene sentimientos. Y si de alguna forma se emociona y se goza con aquellos que se arrepienten y vienen al conocimiento del Evangelio, otras veces se lamenta y llora. Y si vamos al capítulo 19 de Lucas, nos dice que viendo a Jerusalén se apartó y nos dice que Jesús lloró. Viendo las circunstancias, la dureza, la indiferencia del pueblo y de la gente, nuestro Señor Jesús llora. Eso no quiere decir que el lamento sea un mero tristeza, blandura de nuestro Señor Jesucristo, porque aun cuando Él pueda lamentarse y pueda producir este ¡ay de los incrédulos! ¡Ay de los duros de corazón! ¡Ay de los que pensáis que ya estáis satisfechos o que no necesitáis nada! ¡Qué triste es vuestra situación! A la misma vez nos dice las Escrituras que nuestro Señor Jesucristo será un juez justo y que su ira, porque habrá ira, hay ira, será una ira santa. Y el mismo que se lamenta de ver la incredulidad y la dureza del corazón, cuando venga el gran juicio el mismo, nuestro Señor Jesús dirá: apartaos de mí, malditos de mi Padre. Así que podamos ver que nuestro Señor Jesús se emociona al ver que hay gente que descubre el Evangelio, que le descubre a Él como Señor, lo vamos a ver más adelante. También se lamenta de aquellos que persisten en la dureza de sus corazones o en la frialdad para las cosas espirituales. Cuando veamos las Escrituras y veamos el Evangelio, no lo miremos únicamente desde nuestra perspectiva, sino que lo tenemos que mirar desde la misma perspectiva de Dios. Por eso hay ese libro tan conocido del Dios pródigo. Siempre nos centramos en el hijo pródigo, la situación con los cerdos, la desesperación, el cambio, el volver en sí, volver a su conversión. Pero lo que tenemos que pensar siempre es que tenemos un Dios que tiene sus manos extendidas, esperando con paciencia a recibir a su hijo que antes estaba perdido y que ahora ha sido hallado, como aquel que extiende sus alas para proteger a los suyos y poder abrazarlo. El Evangelio, las bienaventuranzas, las tenemos que mirar desde la perspectiva de Dios, del Señor Jesucristo en primer lugar. Entonces, por lo que podemos ver, hemos dicho que el Señor Jesús se dirige a los discípulos para que ellos mismos estén cuidados y preparados a la hora de enfrentarse a lo que tienen por delante. Y que lo que está manifestando es el sentimiento, la emoción de gozo o de tristeza de nuestro Señor Jesucristo. Pero en tercer lugar, cuando nos acercamos a la bienaventuranza, tenemos que ver que no está tratando de cosas materiales o de asuntos terrenales, sino de asuntos espirituales. Cuando nos está diciendo, bienaventurados vosotros los pobres, no está hablando en primer lugar de los pobres en sí. No hay mérito alguno en que seamos pobres. Aquello que nos hablaban en la iglesia de Roma, de poder dejar todas las cosas y vivir en pobreza o hacer voto de pobreza, no hay mérito alguno en ello. Como tampoco hay posibilidades o condenación, como dice aquí, ay de vosotros los ricos, el que uno sea rico ya es ser condenado. No podemos mirar las bienaventuranzas desde esta perspectiva, porque no está hablando en ningún momento de las cosas materiales o terrenales, sino que está utilizando el lenguaje para las cosas espirituales. Por eso, cuando está diciendo bienaventurados los pobres aquí, vosotros vais al Evangelio de Mateo y dice bienaventurados los pobres de espíritu. Por tanto, aun cuando aquí no se cita, está hablando de la pobreza espiritual, no de la arrogancia y del orgullo religioso, sino el de la rendición y el de la espera o confianza en la obra de un Dios misericordioso. Esto es importante. No hay mérito, por tanto, al contrario.
La pobreza puede ser un peligro y la riqueza puede ser una bendición. Cuando citábamos esta mañana de Proverbios capítulo 30 y decíamos como una petición a Dios, no me des ni riqueza ni pobreza, manténme de todo lo que es necesario para cada día. O cuando escuchamos de nuestro Señor Jesús, del Padre nuestro de cada día. Por tanto, podemos pedirle a Dios y podemos ser sostenidos a Dios e incluso el Señor nos puede bendecir con gran riqueza para que, como decíamos esta mañana, podamos también ayudar a otros. No miréis las bienaventuranzas como el evangelio de las cosas materiales o del evangelio de la prosperidad o el de la miseria y el de la pobreza en general. Lo que nos está diciendo estas bienaventuranzas y estos lamentos es el problema que tiene el ser humano y que a veces los llamados cristianos también tienen de poner su apego y su confianza en las cosas del mundo. Este es el problema que tenía que afrontar el pueblo cuando estaba escuchando a nuestro Señor Jesucristo y que tenemos que afrontar también nosotros. Cristo viene y empieza a enseñar y a hacer grandes prodigios, pero muchos de ellos, en lugar de buscarle a Él como el Mesías que venía a salvar al pueblo de Israel, lo que estaban buscando es sanar sus cuerpos, escuchar cosas cómodas, librarse de los malos espíritus, milagros y cosas terrenales o carnales. El Señor Jesús dice, conozco el corazón de esta gente y sé que no buscan realmente al Mesías y a lo ungido. Hoy en día nos puede pasar algo parecido. Y lo que las bienaventuranzas nos quieren tratar es que no pongáis vuestra confianza en las cosas de este mundo o en vuestros propios méritos o en aquello que está a vuestro alcance, porque no hay nada que las cosas de aquí puedan hacer para vuestra alma. Se refiere, por ejemplo, a tener hambre. No hay ningún mérito alguno. Bienaventurados los que tenéis hambre. Pues entonces nos vamos a pasar toda la semana en ayuno porque así seremos bienaventurados. No, lo que vas a hacer es tener dolor de estómago y no poder dormir. O cuando nos dice bienaventurados los que lloráis, pues me voy a poner telenovelas que me hagan emocionarme y llorar porque es una bendición. Todo esto podría sonarse ridículo, pero en realidad esto es lo que está diciendo. No hay ningún tipo de mérito en estas cosas materiales, pero sí puede ser que estemos confiando en las cosas de este mundo y en nuestras posibilidades que están a nuestro alcance. Lo que nos dice, fijaros en el versículo 22, que lo tendremos que aplicar a todos los demás que podamos decir de las bienaventuranzas. Nos dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Por causa de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que nos está mostrando no es en sí de las cosas de aquí, para rechazarlas o para buscarlas o tener temor de tener algo en nuestra cuenta bancaria, sino versículo 27, pero a vosotros los que oís, os digo, los que tenéis corazón o mente para escuchar, os quiero decir. Lo que nos está mostrando es que no hay mérito en cosas materiales que nos falten o que nos sobren, sino un peligro de tener apego a las cosas de este mundo, a lo terrenal. Todo esto es el prólogo del comienzo, pero nos lo dice el Señor Jesús también en el Evangelio de Mateo. Buscar primeramente las cosas espirituales, el reino de Dios y su justicia,
y todo lo demás entonces vendrá después. No os afanéis por las cosas de aquí, porque vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y como sabéis que el Señor cuida de los lirios del campo y de las aves del cielo, también va a cuidar de vosotros. Y que tal es el conocimiento y el poder de nuestro Señor Jesucristo, que aún tiene contados cada uno de los pelos de vuestra cabeza, de vuestro cabello. No desconfiéis, no os dejéis llevar por las cosas de aquí. El mundo os va a seducir con sus riquezas, sus posibilidades, etc. Pero nuestros ojos tienen que estar puestos en las cosas del cielo que nuestro Señor Jesucristo nos está abriendo. Volvemos otra vez a repasar lo que hemos dicho. Este mensaje está directamente dirigido a los creyentes, a los discípulos, pensando en la necesidad que hay a su alrededor para nosotros, y está manifestando en primer lugar esos sentimientos, ese interés que Dios tiene para con los hombres y su justa ira, el lamento que va a mostrar para los que se van a condenar, que rechazan el Evangelio, que son situaciones y actitudes espirituales para que no tengamos apego a las cosas de aquí. Pero entonces, en cuarto lugar, entramos en las bienaventuranzas. Bienaventurados, felices, dichosos. Está todo esto en contra de todo lo que es el sentido común y lógico de lo que está mostrando el mundo. Fijaros bien. Aquí lo que está diciendo es, vosotros bienaventurados sois si sois pobres, si tenéis escasez, si lloráis y sois perseguidos. Cuando el mundo lo que está diciendo, seremos dichosos y felices si tenemos posesiones, si vivimos en paz y tenemos la alabanza del mundo a nuestro alrededor. Lógicamente, tendremos que llegar a la conclusión que estas bienaventuranzas, estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, no son lógicas para este mundo. No son naturales que podamos aceptarlas nosotros por sí mismos. Tiene que ser algo espiritual. Tiene que ser algo diferente. Tiene que ocurrir un milagro. Tiene que haber una transformación para que tú, que estás pensando en el bienestar de este mundo, puedas llegar a la conclusión que la felicidad de un cristiano está en ser pobre, en lamentarte y llorar y tener hambre o ser perseguido. Dejad que el mundo piense como piensa y que busque lo que busque y que sea movido por su propia lógica carnal y que busque las ambiciones y las riquezas, las posesiones de este mundo, que su paz, su confianza sea el que le toque la lotería, que tenga un buen negocio y un buen trabajo, que se hagan ricos, porque todo lo que tienen, un día lo tendrán que dejar aquí. Están poniendo su confianza, lo que nos dice también el Evangelio, en hacer sus castillos de arena, que después con cualquier violencia del viento caerán sin ningún sostenimiento. Lo podemos ver a nuestro alrededor. Gente que llega a la riqueza, que lo vemos constantemente en la televisión sonriendo, con esa gran apariencia de felicidad, y en que en cualquier momento los vemos que están adictos a las drogas o que han cometido cualquier barbaridad o se han quitado la vida. Las cosas de este mundo, aun cuando ellos dicen que nos dan la felicidad, nuestro Señor Jesucristo está diciendo no. La felicidad, el bienestar, el que seáis dichosos no es de las cosas que el mundo os ofrece. Pero lógicamente para entenderlas y buscarlas o alcanzarlas es necesario algo espiritual. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que tenéis hambre. Y añade Evangelio de Mateo y sed de justicia. Bienaventurados los que lloráis y os lamentáis por todo lo que está a vuestro alrededor o por lo que podéis ver en vuestros corazones. Bienaventurados seréis, futuro, cuando os aborrezcan a causa del Hijo. Lo podríamos aplicar a esto a todo lo demás. ¿Podéis ver esa situación? Podréis decir, yo quiero ser evangélico y para ser evangélico tengo que ser pobre, tengo que llorar, tengo que pasar hambre y tengo que aceptar la persecución y el desprecio.
Pero esto es lo que está diciendo. ¿Hay algún bienestar detrás de todas estas cosas? Pues sí, porque es por causa de nuestro Señor Jesucristo. Que el mundo no lo entienda, no importa. Lo que rogamos aquí, y es Lucas que se lo está recordando, o nos lo está recordando a nosotros, los creyentes, es: si vosotros, los creyentes, los discípulos, lo tenéis claro, entonces vuestro mensaje será poderoso para los que están a vuestro alrededor. Tened claro vosotros lo que está diciendo y lo que nos va a decir más adelante las bienaventuranzas. No pongáis vuestra confianza en las cosas pasajeras de aquí, que nada sirven y que no podréis llevar con vosotros. Necio, dice nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que has preparado, ¿para quién será? Lo tendrás que dejar aquí. Pero entonces, el contraste que nos está poniendo estas bienaventuranzas es futura o incluso presente. La esperanza del creyente no está en las cosas de aquí, sino en las cosas de allá. Volvamos otra vez a la primera. Bienaventurados vosotros los pobres. ¿Por qué? Porque vuestro ya es el reino de Dios. Porque ya lo tenéis. Porque ya lo podéis disfrutar. El reino de Dios no es que nosotros tengamos un castillo y un ejército que nos proteja de los males con cuernos que están a nuestro alrededor. Lo que está diciendo es que ahora pertenecemos al reino de Dios o al reino de los cielos, que nos dice el Evangelio de Mateo. Bienaventurados vosotros, claro que sí, que ahora sois pobres, pero en realidad ya tenéis un reino, porque sois parte del reino de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre. ¿Por qué? Porque seréis saciados, porque entonces estaremos llenos, porque esta vida es difícil, es complicada, es dura. Algunos de vosotros lo estáis pasando realmente mal, pero es corto el tiempo, está limitado. Lo que nos está diciendo es: bien, habrá un momento en que tendréis hambre, tendréis dificultades, pero llegará un día en que seréis saciados. Y cuando nosotros nos introducimos en alguna de las cartas o en el libro de Apocalipsis, podemos ver que en el reino de los cielos ya no habrá dolor y no habrá dificultades, no habrá enfermedad, no pasaremos hambre ni pasaremos sed, y mucho menos de las cosas espirituales. Bienaventurados vosotros los que lloráis, porque seréis consolados. Y podemos imaginar la idea que nos expresa Juan en Apocalipsis, cuando nuestras lágrimas serán secadas y quitadas en el reino de los cielos. Bienaventurados cuando seáis aborrecidos, gozaos en aquel día, cuando seáis perseguidos por causa de nuestro Señor o por causa de la justicia. Alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. En otras palabras, las bienaventuranzas nos están diciendo: nuestra vida cristiana es complicada aquí, pero nosotros no estamos viviendo para el aquí, sino que estamos viviendo para el allí, para el allá. Y aun cuando tengamos multitud de obstáculos, yo estaré con vosotros y os voy a encaminar, y no habrá nada ni nadie que os podrá apartar de aquello para lo cual ya estáis destinados. Porque para vosotros o vuestro es el reino de los cielos. No está hablando de una posibilidad, está hablando de un hecho. Ya lo tenemos, estamos seguros. Pero en quinto lugar, Lucas nos pone la parte negativa. Y espero que ninguno de vosotros vea necesario tener que considerarlo, pero lo tengo que decir porque así lo vemos en este pasaje. ¡Ay de vosotros los ricos! Es un profundo lamento, es una muestra de tristeza profunda. El Señor nuestro Dios no se alegra por el pecador que se condena. El Señor no se alegra, no es feliz, ni está buscando de manera caprichosa hacer daño a los que están a su alrededor. Por eso nuestro Señor Jesucristo, viendo la dureza, la indiferencia, la falta de interés o de comprensión de las cosas, nuestro Señor Jesús dice: ¡ay de vosotros los ricos! ¿Ahora estáis bien?
Las cosas son cómodas, encontráis facilidad para cada uno de vuestros pasos, pero nuestro Señor Jesús, que sabe el destino de lo que les espera, se lamenta y se entristece. La multitud hoy en día está feliz. A mí me duele mucho la actitud de los jóvenes cuando cogen los coches o cuando van a las diversiones y no entienden del peligro, no saben lo que les va a venir encima. Uno piensa que las cosas malas no les van a ocurrir a ellos. Y constantemente me viene esa noticia en las redes, en los medios, cuando dicen acerca de los peligros de la carretera, que les encomendaba a los jóvenes ir al hospital de Toledo de los tetraplégicos. ¿Cuántos de ellos están allí? Tetraplégicos o cuadriplégicos por causa de los accidentes. Esto es bueno que lo podamos recordar. Lo podemos ver y lo podemos anunciar. Nuestro Señor Jesucristo dice, ay de vosotros porque ahora estáis ricos, pero yo miro hacia adelante. Y lo que me está diciendo, ahora tenéis todo lo que buscáis, pero llegará un momento en que ya no lo tendréis. Y para aclararlo, Lucas nos trae la historia o la parábola del rico y Lázaro. Y podemos ver que está el rico en el lugar de condenación y que mira hacia adelante y busca un alivio para su sed espiritual. Y Abraham le responde, ya tuviste lo tuyo, ya no tienes más, ya no hay más, ya no hay esperanza. Piensa bien en tu estado espiritual, piensa bien en lo que estás buscando y piensa bien en lo que estás confiando. Porque si confías en las cosas de aquí y tu corazón está puesto en las riquezas, en lo que hay aquí que te ofrece el mundo se acabará contigo. Todas las cosas serán transformadas. Y lo que has amontonado aquí no te servirá para nada. Absolutamente para nada. En todo caso, te habrá cortado el camino a la salvación. Ay de vosotros, dice los saciados, los que estáis satisfechos, dice los despreocupados de las cosas de aquí. Hablamos con los jóvenes acerca del Evangelio y esto no es para mí, ya será más adelante, ahora estoy tan lleno de afanes y diversiones de este mundo. Lo veremos más adelante. Nos vamos a los que están en sus asuntos y negocios. Estoy muy atareado, estoy lleno de ocupaciones y de preocupaciones. No es el momento para el Evangelio. Vamos para las personas mayores. Ya estamos cansados, ya estamos vueltas de todo. Ve a los jóvenes y háblales a ellos. Y constantemente podemos ver que ellos están satisfechos con su vida, están cómodos con lo que hacen, porque no están viendo las consecuencias de su destino. Ay de vosotros los que estáis satisfechos y despreocupados de las cosas espirituales. Ay de los que ríen, de los hedonistas, de los que van de fiesta en fiesta, de alegría, placer para el cuerpo, placer para la mente, placer para los sentidos. Ay de vosotros que ahora reís de manera constante y desasosegada, ambiciosa. El presente tan animoso es un futuro desesperanzador el que les espera. Y si tú estás en esa situación, el Evangelio, las bienaventuranzas, este mensaje te lo está diciendo. Estás contento, estás satisfecho, eres joven, tienes la vida por delante, pero ay de ti porque el futuro, si sigues así, es totalmente desesperanzador. Ay de vosotros los ricos porque dice... ya tenéis lo vuestro, ya habéis recibido lo que esperabais. Los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre. Ahora de vosotros que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis. Otra imagen que nos viene en el Evangelio, cuando se nos describe que son expulsados fuera y allí será el llanto y el crujir de dientes.
la definición que nos hace del destino eterno de aquellos que han rechazado el Evangelio en el tiempo presente es el de la desesperación, es la del dolor, es la del lamento, haber tenido tan cerca. La imagen que podamos ver de aquellos que le pueden haber mostrado, a veces ha ocurrido, no os preocupéis, a los creyentes no nos va a ocurrir, pero cuando nos muestran el décimo de lotería y te dicen, este es un número tal, 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 si lo quieres comprar, no lo quiero comprar, no quiero el décimo de lotería tal. Y al día siguiente o después es el sorteo y ha tocado no sé cuántos millones de euros. ¡Uy, que lo he tenido tan cerca! ¡Qué desesperación! A nosotros no, porque no jugamos a la lotería. Pero a aquellos que están poniendo su confianza y que no les toca. Esto es lo que le está diciendo al mundo y lo está diciendo a los que se engañan. Están poniendo su confianza en cosas, pero llegará el día en que tendrán que decirle, has fallado, lo has perdido, no lo has tocado, no lo has alcanzado. Estabas tan cerca y ahora ya no hay esperanza. Bienaventurados los que sois perseguidos por causa de Cristo, porque así lo hicieron y así hablaron a los profetas, verdaderos profetas. ¡Ay de vosotros! Ahora porque hablan tan bien de vosotros, os sentís tan cómodos con las alabanzas del mundo que están a vuestro alrededor, pero así hacían con respecto a los falsos profetas que son condenados de manera terrible por la palabra de Dios. Muy criticados nosotros los creyentes, pero fortalecidos y alabados porque tendremos las promesas y la corona como profetas por haber sido instrumentos de nuestro Dios. Pero aquellos que se han dejado engañar y que han aceptado las alabanzas y adulación del mundo, cuando llegue su momento, lo único que podrán escuchar, apartaos de mí porque nunca os conocí. Y eso va a ser terrible. Hicimos esto. Nos conformamos, estuvimos en una reunión, vimos a Luis y aguantamos su sermón y leímos las Escrituras y conocimos tantas cosas, pero el Evangelio no hizo mella en vuestro corazón, apartaos de mí porque no os conozco. ¿Qué va a ser de toda tu riqueza, de todas tus pasiones, de todas tus diversiones? Ahora te sientes joven, te sientes fuerte, lleno de salud, un día serás viejo, si es que no has muerto antes por enfermedad, y todo lo que es belleza de tu cuerpo serán meras arrugas y dolores en el cuerpo, todo va a perecer, este mundo no lo puedes sujetar y un día lo tendrás que soltar y entonces no tendrás nada. Mejor es que ahora pienses en tu estado espiritual y proveas tesoro en el cielo que el orín no va a corromper. Esto es lo que nos está diciendo las bienaventuranzas. 3 cosas para terminar como aplicación. Lo primero que te sugiero ante este primer pasaje o esta primera parte de las bienaventuranzas es que vivas aquí y ahora pensando en la eternidad. No pienses únicamente en el presente. Ahora disfruto, ahora tengo, ahora me gozo. Por supuesto que el Señor nos ha regalado y nos sigue regalando grandes bendiciones, pero vive el presente, vive ahora pensando en lo que ha de venir después. Bienaventurados vosotros porque más adelante tendréis. ¡Ay de vosotros ahora porque más adelante tendréis lo que no pensabais! Vive, disfruta, pero piensa que un día serás juzgado y tendrás que dar cuenta de tus actos. Y si no tienes a Cristo como tu Salvador, no tendrás absolutamente nada. Lo segundo, pon lo espiritual en primer lugar, porque es lo que no perece. Si pones tu confianza, pones tus esfuerzos, toda tu pasión por las cosas que no puedes sostener, que no puedes sujetar y que tienes la certeza de que un día tendrás que dejar atrás, estás perdiendo el tiempo. Claro que tenemos que aprovechar lo que el Señor nos da y nos regala. Esta mañana lo decíamos, el Señor nos da abundancia en la tierra para que todo el que quiera sembrar tenga semilla y el que quiera comer pueda comer.
Pero no lo pongas en primer lugar. Que tu pasión, tu esfuerzo, tu celo no seas en las cosas de aquí, sino en las cosas espirituales que permanecen para siempre. Acércate más al Señor Jesucristo, más al Evangelio, más en las cosas que enriquecen el alma y lo fortalecen, porque nos dice el apóstol Pablo, este cuerpo se va a ir desgastando. No lo podemos tener siempre igual. Un día va a hacerse viejo y tendremos que enfrentarnos a la realidad de la muerte. Y todos nosotros, todos, absolutamente todos los que estamos aquí, tendremos que pasar por ese lugar. Pero dejar que la parte espiritual se enriquezca y crezca y se fortalezca de tal forma que cada día podamos ser un poco más semejantes a nuestro Señor Jesucristo y tendremos una entrada abierta y amplia al reino de los cielos. En tercer lugar, como vamos a ver el próximo domingo, cuando nos dice, versículo 27, pero vosotros los que oís os digo, escucha en esta tarde, escucha a partir de ahora, confía en la voz del Señor. Pon todo tu interés y todos tus sentidos, tu mente y tu corazón en las cosas espirituales, en la voz del Señor, que es la Escritura. Lee los evangelios, lee el sermón de la montaña con el interés necesario para que pueda tocar como en una daga tu corazón en lo más profundo. Estamos escuchando demasiadas voces del mundo, demasiados entretenimientos, demasiados sonidos, a veces música atractiva que desvía nuestros sentidos. Pero tenemos que hacer un mayor esfuerzo, cada uno de nosotros, los creyentes y los que no sois creyentes mayormente, para que en medio de tanto ruido podamos escuchar la voz dulce de nuestro Señor Jesucristo, diciéndonos, venid a mí porque yo soy la luz del mundo, y el que me tiene a mí, tendrá la vida eterna. Que nos dé una perspectiva diferente a la hora de acercarnos a estas palabras que vamos a seguir leyendo. Amén.